अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्. Los hombres que carecen de inteligencia y que no me conocen perfectamente, creen que yo, la suprema personalidad de Dios, Krishna, era impersonal antes y que ahora he adoptado esta personalidad. Debido a su poco conocimiento no conocen mi naturaleza superior, la cual es imperecedera y suprema. Significado: aquellos que son adoradores de los semidioses se los ha descrito como personas poco inteligentes, y aquí se describe a los impersonalistas de la misma manera. El Señor Krishna en su forma personal está aquí hablando ante Arjuna, y con todo, por ignorancia, los impersonalistas arguyen que en fin de cuentas el Señor Supremo no tiene forma. Yamuna Acharya, un gran devoto del Señor que pertenece a la sucesión discipular de Ramanuja Acharya, ha escrito 2 versos muy idóneos en relación con esto. Él dice: Tuam Srila Rupa Charitaihi Parama Pakristaihi Saktvena Satvikaptaya Prabalaischa Shastraihi Prakyata Daiva Paramartha Vidam Mataischa Naivasura Prakitayaha Prabhavanti Bhoktum. Mi querido Señor, devotos tales como Vyasadeva y Narad saben que tú eres la personalidad de Dios. Mediante el estudio de diferentes escrituras védicas uno puede llegar a conocer tus características, tu forma y tus actividades. Y de ese modo uno puede entender que tú eres la suprema personalidad de Dios. Pero aquellos que están influidos por las modalidades de la pasión y la ignorancia, los demonios, los no devotos, no te pueden entender. Ellos son incapaces de entenderte, por muy expertos que esos no devotos sean en discutir el Vedanta, los Upanishads y otras escrituras védicas. A ellos no les es posible entender a la personalidad de Dios. En la Brahma Samhita se afirma que a la personalidad de Dios no se la puede entender simplemente mediante el estudio de la literatura Vedanta. Solo por la gracia del Señor Supremo se puede conocer a la personalidad del Supremo. Por lo tanto, en este verso se afirma de un modo claro que no solo son poco inteligentes los adoradores de los semidioses, sino también aquellos no devotos que están dedicados al Vedanta y a la especulación basada en la literatura védica sin ningún matiz de verdadera conciencia de Krishna. Y a ellos no les es posible entender la naturaleza personal de Dios. A las personas que tienen la impresión de que la verdad absoluta es impersonal, se las describe como Bhuktayaha, lo cual se refiere a alguien que no conoce el aspecto supremo de la verdad absoluta. En el Srimad Bhagavatam se afirma que la comprensión suprema comienza con el Brahman impersonal y luego asciende hasta la superalma localizada. Pero la última palabra en lo referente a la verdad absoluta es la personalidad de Dios. Los impersonalistas modernos son aún menos inteligentes, ya que ni siquiera siguen a su gran predecesor, Sankaracharya, quien ha declarado específicamente que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Así pues, como los impersonalistas no conocen la verdad suprema, creen que Krishna es únicamente el hijo de Devaki y Vasudeva, o un príncipe, o una entidad viviente poderosa. Esto también se condena en el Bhagavad Gita 9:11. Avajananti man mukta manushintanu ashritam. Únicamente los necios me consideran una persona ordinaria. Lo cierto es que nadie puede entender a Krishna sin prestar servicio devocional y sin cultivar conciencia de Krishna. El Bhagavatam 10.14.29 lo confirma. Athapi te deva padam bhujadvaja prasada lesanugrihitai vahi janati tattvam bhagavan mahim achamjai kopip chiram vichibam. Mi querido Señor, si uno es favorecido, siquiera, por un leve vestigio de la misericordia de tus pies de loto,
puede entender la grandeza de tu personalidad, pero aquellos que especulan para llegar a entender a la suprema personalidad de Dios son incapaces de conocerte, aunque continúen estudiando los Vedas por muchos años. Uno no puede entender a la suprema personalidad de Dios Krishna, ni su forma, su calidad o su nombre, simplemente por medio de la especulación mental o de la discusión de la literatura védica. Uno debe entenderlo mediante el servicio devocional. Cuando uno está plenamente dedicado al proceso de conciencia de Krishna, comenzando con el canto del Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, solo entonces puede uno entender a la suprema personalidad de Dios. Los no devotos impersonalistas creen que Krishna tiene un cuerpo hecho de esta naturaleza material y que todas sus actividades, su forma y todo lo demás son Maya. A estos impersonalistas se les da el nombre de Mayavadis. Ellos no conocen la verdad última. El 20º verso de este capítulo indica claramente: Kamaistaistai gritagyanaha prapadyante nyadevataha. Aquellos que están cegados por deseos lujuriosos se entregan a los diferentes semidioses. Se sabe que además de la suprema personalidad de Dios, hay semidioses que tienen sus diferentes planetas, y el Señor también tiene un planeta. Como se declara en el verso 23, Devan Devayayo Yantimat Bhakta Yantiman Api. Los adoradores de los semidioses van a los diferentes planetas de los semidioses, y aquellos que son devotos del Señor Krishna van al planeta Krishnaloka. Aunque esto está claramente estipulado, los necios impersonalistas sostienen, no obstante, que el Señor no tiene forma y que esas formas son algo impuesto. ¿Acaso al estudiar el Gita da la impresión de que los semidioses y sus moradas son impersonales? Queda claro que ni los semidioses ni Krishna, la suprema personalidad de Dios, son impersonales. Todos ellos son personas. El Señor Krishna es la suprema personalidad de Dios, y Él tiene su propio planeta, y los semidioses tienen los suyos. Por lo tanto, la opinión monista de que la verdad última no tiene forma, y que la forma es impuesta, no es cierta. Aquí se afirma claramente que no es impuesta. El Bhagavad Gita nos hace saber claramente que las formas de los semidioses y la forma del Señor Supremo existen al mismo tiempo, y que el Señor Krishna es Satchitananda, conocimiento eterno y bienaventurado. Los Vedas también confirman que la suprema verdad absoluta es Anandamayo Vyasa, o que por naturaleza está colmada de un placer bienaventurado, y que es el depósito de ilimitadas cualidades auspiciosas. En el Gita, el Señor dice que aunque Él es Aya, ignaciente, aún así Él aparece. Estos son los hechos que debemos entender con el Bhagavad Gita. No podemos comprender cómo la suprema personalidad de Dios puede ser impersonal. En lo que respecta a las declaraciones del Gita, la teoría de la imposición que tiene el monista impersonalista es falsa. Aquí se deja en claro que la suprema verdad absoluta, el Señor Krishna, tiene tanto forma como personalidad.